Muy buenos días, hermanos y amigos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, transmitiendo desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con el programa Datos Bíblicos. Sintonícenos todos los sábados de 7 a 8 de la mañana para que conozca los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso. Bandera de la patria celestial. Bueno, hermanos, hemos venido con una serie de las figuras literarias de la Biblia. Hoy vamos con el enigma, segunda parte. Vamos a hacer un recorderis de lo que es el enigma. Es un dicho de sentido artificialmente encubierto. Su propósito es precisamente intrigar, despertar el deseo de averiguar lo que se encubre, y se usa deliberadamente para probar la capacidad de comprensión de quien lo escucha. No busca que el oyente descubra inmediatamente la verdad, pero que siga meditando en su significado. En el caso del enigma bíblico, se cumple siempre una regla. La solución del enigma está en la propia página de la Biblia, y nosotros la interpretamos como una revelación. En las metáforas, en las parábolas, en las adivinanzas y en todas estas figuras literarias de la Biblia, siempre hay enigmas ocultos. Tenemos un ejemplo en Juan 4, 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, el Señor les habla en enigma y al mismo tiempo el Señor les revela lo que Él quería decirles. Los discípulos de Jesús interpretaron sus palabras literalmente. Pensaron que alguien le había traído de comer y por eso no tenía hambre. Pero Jesús le hablaba más bien de su ministerio en la tierra, de acabar su obra, de terminar para lo cual Él vino. Es interesante este primer tema que se trae a colación porque el Señor Jesucristo dice: yo tengo una comida, tengo un alimento, y es que haga la voluntad de mi Padre. Eso nos da a entender a nosotros que cuando se pone por alto relieve o de primero el reino de los cielos, el alimento, el sustento y las cosas materiales llegan como añadiduras. Que hay una escritura que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo aquello que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios sale una palabra que no solo es informativa, sino que es creativa y sustentadora, porque por su palabra, dice Hebreos 1:3, Él sustenta todas las cosas. Aportando un poco más sobre el misterio de este sustento, de este alimento que actúa en nosotros a la par, porque llevamos una vida material y una vida espiritual. Y viene a mi mente el recuerdo del profeta Elías, que estaba desmotivado, cansado en la parte física, pero Dios le alimenta con un pan que no es humano, que trae manos angelicales, y una bebida, y dice que fortalecido por esta comida, caminó 40 días y 40 noches hasta ahora el monte de Dios. Entonces, hay un sustento espiritual. Hay como dijera el salmista en el Salmo 138, me fortaleciste con vigor en mi alma. Entonces, es lo que el Señor está diciendo. Poner el reino de Dios primero trae sustento, Dios se encarga de todo lo que uno necesita. Tenemos otro ejemplo, hermano, en Lucas 22, del 35 al 38. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor,
aquí hay 2 espadas. Y él dijo, basta. En este contexto, los discípulos entendieron literalmente lo que se dijo. Ellos tenían 2 espadas, pero lo que les quiso decir fue que se quedarían a merced de los judíos no convertidos y del imperio romano. Y su única defensa sería su palabra. En Marcos 13:11 confirma esto. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis lo que habéis de hablar en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Vemos allí que en ese contexto, este versículo nos responde esa pregunta. En cuanto a la parte material, dice en Lucas 12:29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa ansiedad, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces vemos allí el alimento material y la parte espiritual. Cuando estuvieran delante de los tribunales, tenían que defenderse era con la palabra de Dios. Eso es correcto, hermano. Dios le está diciendo aquí, tendrán una asistencia divina en el momento, una inspiración. Es traerte al conocimiento algo que no estaba a tu alcance. Pero no olvidemos que los discípulos, al igual que la nación, esperaba, como siguen esperando al día de hoy, que el Mesías los liberte del yugo literal de la espada romana. Pero el Señor los vino a libertar de una esclavitud que ningún emperador podía darles, porque solamente si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Amén. Entonces, para esa batalla, las espadas materiales eran insuficientes, no alcanzaban. Solo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la que ha venido a darnos la verdadera victoria. Hermanos, añadimos la Escritura, la armadura. Toma el yelmo, toma la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios, con la que podáis resistir al maligno, al diablo. Ese, hermano, es lo que Dios quiere, que el hombre se arme de esa verdad gloriosa. Precisamente sobre eso quiero hacer una aclaración. Dios prometió ciertamente darnos palabra, pero nos corresponde a nosotros estudiar la palabra. Sí, Señor. Hacer nuestra la palabra, porque si yo no estudio la palabra, no aprendo la palabra, esa palabra no va a venir a mi corazón, no va a subir a mi pensamiento, porque de lo que abunda en mi corazón es que hablará la boca, ¿verdad? Entonces, no confundamos la flojera con la fe, porque yo tengo fe que si estudio y memorizo y aprendo la palabra, en el momento oportuno Dios utilizará alguna de esas palabras que está en mi corazón para darme luz, para defenderme. Igual acontece con la provisión del alimento. No penséis que habéis de comer o que habéis de beber, porque muchos tergiversan el texto y dicen, no, ahora voy a visitar a los hermanos y Dios me proveerá el alimento. No, vais a velar la comida por ahí. Una cosa distinta es que usted se ocupe directamente en servir a Dios, y Dios se ocupará de proveerle a usted como siervo lo que a usted le hace falta, porque el obrero es digno de su salario. El hombre, para saber manejar la espada, tenían que practicar mucho. Y nosotros, hermano, Dios nos trae el recuerdo, lo que leemos, lo que estudiamos, se encarga de ayudarnos en eso. También lo que oímos, porque a veces uno viene al culto y uno aprende oyendo. A veces hay más hermanos que no saben leer. Entonces ellos solamente a través de oír la palabra de Dios es que ellos pueden entenderla y después ellos mismos explicarla. O sea que hay varias cosas, o leerla, oírla. Son 2 cosas importantes. Por eso es que la Biblia dice, hermano, bienaventurados los que oyen y los que leen. Ustedes que son docentes están muy bien sabidos en las técnicas de aprendizaje y enseñanza. Hoy día se hace mucho énfasis en el aprendizaje visual, pero la Biblia sobresale de todos los demás libros y su rango de aprendizaje es netamente espiritual y por la fe. Y la fe es precisamente la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que no es tan visual, sino más bien auditiva, porque de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 se repite: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, esta palabra sobresale a todo esquema humano, porque es netamente espiritual y va directo al espíritu del ser humano. Entonces, ahí es importantísimo el oír, porque la fe nace por el oír. En la agonía de un
Tenemos otro ejemplo en Juan capítulo 6, versos 51 al 58. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto te digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, hablamos de que dentro de las metáforas hay enigmas. Dense cuenta que los judíos interpretaron esto literalmente también. Cuando dice: yo soy el pan que descendió del cielo, si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Recordemos que el verbo, que es la palabra de Dios, se hizo carne. El verbo es la misma palabra de Dios. Comer el pan vivo es aprender su palabra y ponerla por obra. El que come este pan vivirá eternamente. O sea, el que oye la palabra de Dios y la cumple, no morirá, dice el Señor. El que se alimenta de la palabra de Dios y la pone en práctica, su alma vivirá para siempre. Eso es correcto, y además con esta figura que el Señor está diciendo al pueblo: yo soy el pan vivo, le está diciendo también que Él es el profeta que tendría que venir como Moisés, porque Moisés había dicho: profeta como yo os levantará el Señor. Y una de las señales que ese profeta tendría que hacer es que debía proveerle alimento al pueblo como Moisés proveyó el maná. Ellos adjudican a Moisés el suministro del maná. Entonces esa era una señal, y sigue siendo una señal hasta el día de hoy para los judíos que esperan al Mesías. Por eso el Señor dice: Moisés os dio el maná, pero todos los que comieron ese pan murieron. El que coma del pan que yo le doy, o sea que es el verdadero pan del cielo, vivirá para siempre. Entonces, como bien dice usted, recordemos que Él es el verbo hecho carne. Juan capítulo 6, versículo 68. Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. El Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Tanto así, mis amados hermanos, que por ellas somos engendrados y tenemos la naturaleza del Señor Jesús al habernos hecho nacer por esa palabra que no solamente es pan, es vida literalmente. Si no coméis mi carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, no tenéis vida eterna. Este mensaje resulta chocante para los judíos. Comer carne y beber sangre sonaba como a canibalismo. La idea de beber sangre con más razón humana resulta repugnante para los líderes religiosos que oían a Jesús. Pero Jesús no se refería a la sangre en forma literal. Lo que quería decir era que su vida debía convertirse en la de ellos y en la de nosotros. Para ellos esto era un enigma que no podían entender y mucho menos aceptar. Analizando, todo el discurso se refiere a creer en el sacrificio de su cuerpo en la cruz, donde derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Note que el profeta Ezequiel es citado en una figura donde se le dice que coma la palabra, la cual le será dulce en la boca y luego le amargará en el vientre. Asimismo, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, aquí está el enigma y la explicación. Cuando se habla de comer es de hacer suyo, es de entronizar, es de aprender, de añadir a nuestra vida, incorporar a nuestra vida aquella enseñanza, aquella palabra que el Señor nos está dando. Y notemos que aquí el ángel le dice al apóstol que la coma porque él tiene que profetizar, o sea, de lo que recibe tiene que darle a muchos pueblos todavía.
¿Cuánta gente, hermano, no entiende nada de esto? La Biblia tiene tanto contenido, hermano, un potencial tan grande que el hombre pasa y no lo ve. Ojalá, hermano, sepamos comer este libro y verás cuán dulce es este libro, el contenido en tu paladar, o sea, en tu conocimiento. Eso es lo que te quiere decir, no es que te lo vas a comer literalmente, sino que lo vas a aplicar a tu vida. Tengo un dato de conocimiento aquí. El sacrificio a los dioses paganos, los griegos y los romanos, la víctima rara vez se quemaba del todo. Por lo general solo se quemaba una parte, aunque todo el animal se ofrecía en sacrificio. Parte de la carne correspondía a los sacerdotes por derecho de su oficio. Otra parte se devolvía a los que ofrecían el sacrificio, que la usaban para hacer una fiesta con sus amigos en el recinto del templo. Una vez que la carne se había ofrecido al dios pagano, ellos creían que ese dios entraba en el cuerpo del animal y por tanto, cuando el adorador comía esa carne, el dios pagano entraba a su cuerpo. Cuando los participantes del sacrificio se volvían a sus casas, creían que iban literalmente llenos de ese dios. Los judíos que fueron idólatras conocían muy bien estas costumbres. Por eso el Señor Jesucristo toma esta figura para enseñarles el verdadero cordero del sacrificio que es Él. Esa figura está bien arraigada en el pueblo de Israel. En los cultos paganos había, como bien anota usted, una parte para el que sacrificaba, una parte para quemar y la otra parte para el dueño del animal que lo ofrecía. Que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que la carne que era ofrecida a los ídolos que se expendía en los expendios de carne. Y la creencia era que al comer aquello, pues ese espíritu de ese Dios venía a morar en sus corazones, razón por la cual Daniel y sus amigos rechazaron comer esa clase de alimento en el capítulo 1 del profeta Daniel y procuraron conservarse puros porque ellos no querían consumir nada que hubiera sido ofrecido a los ídolos. libro es la ciencia y verdad. Otro ejemplo en Apocalipsis 13, del 12 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda autoridad sobre la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciere matar a todo el que no la adorare. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino por el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. He aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí hay un gran enigma o varios enigmas en estos versículos. Los judíos para orar se ponían filaterias en el brazo izquierdo y en la frente. La filateria era una cajita de piel que contenía unos rollitos de pergamino con algunos pasajes de la Biblia. Estas señales lo edificaba como adoradores de Jehová. Los que habían rendido culto a César, como lo mandaba la ley, tenían la señal de la bestia en la mano derecha y en la frente. Algunas veces se marcaba a los esclavos con una señal o marca de su dueño. Tal marca se llamaba estigma. Si la señal de la bestia se relaciona con esta práctica, quiere decir que el que adoraba a la bestia era su esclavo o era de su propiedad. Esta sería una interpretación de esa marca. Algunos soldados romanos se hacían tatuajes, como hoy se lo hacen mucha gente, en señal de lealtad, cosa muy común hoy, ¿no? Si la señal se relaciona con esta práctica, quiere decir que los que daban culto a la bestia eran devotos y seguidores de la bestia. En cualquier compraventa había una jaragma o sello con el nombre del emperador y la fecha. Si la señal de la bestia
está relacionada con esto, quiere decir que los que dan culto a la bestia aceptan su autoridad. Todas las monedas tenían la efigie y la inscripción del emperador, mostrando que era de su propiedad. Si la señal se relaciona con esto, quiere decir que los que llevan la marca son propiedad de la bestia. Al quemar una pizca de incienso en reconocimiento a la divinidad de César, recibían un certificado con el que le decía que lo habían hecho. Cuando un cristiano era apresado y negaba a Jesucristo, recibió un certificado del hecho y era liberado. Entonces, todas estas circunstancias se practicaban en la época en que Juan escribió el Apocalipsis. Y estas señales que el Señor tomó como modelo, quiere decir que la bestia tiene toda esta autoridad cuando la persona desobedece a Dios y se va por el lado de nuestro enemigo, el diablo, que es Satanás. Es interesante que prestemos atención al texto bíblico porque creo que en una mejor perspectiva que en la que estamos nosotros jamás se volverá a repetir. Estamos en la época de lo digital y me atrevo a aseverar que todo esto va encaminado hacia allá. En la agenda para el 2030 está acordado que las Naciones Unidas tratarán de implementar a nivel mundial una sola moneda, una moneda digital, con el propósito de reducir los atracos, los secuestros y todo el caos que causa la obtención del dinero que usted trabaja. Entonces, pasándolo todo a una moneda digital, ya ese problema se elimina. Pero como pasa a ser una moneda digital, entonces para obtenerla tiene que ser por medios digitales. Usted no necesita manosear el billete, sino que allá le dan un número y usted de su propia cuenta traspasa el dinero allá y así pagó. Entonces, aquí no se está hablando de un nombre, de un código, de un número y de una marca. También dice en el texto que usted ha leído que se le permitió infundir aliento de vida a la imagen. Eso es inteligencia artificial. En el capítulo 11 de Apocalipsis, ahí está la inteligencia artificial y está la globalización de las telecomunicaciones. Notemos que cuando mueren los dos testigos o los matan, los tienen en una plaza y dice que todo el mundo los observa en vivo, porque las telecomunicaciones así lo permiten, la globalización. Entonces, todos están viendo los cadáveres, pero eso Dios lo permite, mis hermanos queridos, para Él glorificarse, porque también serán testigos de en el momento en que entra espíritu de vida y que la voz les dice, suban acá, y a expectativa o a expensa de todos ellos, sin poder hacer nada, ellos ascienden a los cielos. Entonces estamos en este tiempo. Esto no está lejos, el cumplimiento. No pensemos que es como marcar una res que le ponían un hierro caliente, que era en la época de los romanos, así marcaban. Hoy existen tatuajes digitales, existen implantes digitales, que ya no hay necesidad de hacerse una perforación en la piel, sino por medio de un tatuaje, de un adhesivo, usted se lo coloca en la piel absorbe la información y eso queda subcutáneo. Fíjese, y el hombre natural no entiende esto, hermano, no lo percibe. Por eso es necesario que nosotros nos preocupemos por conocerla para saber los pormenores de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo. libro es la ciencia y verdad. Otro ejemplo lo tenemos en Apocalipsis 2:17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Cuando una persona estaba muy enferma y en peligro de muerte, se le ponía el nombre de alguien que hubiese vivido una larga vida, como si esto le comunicara una nueva personalidad sobre la que la enfermedad no tuviera poder. Sobre esta base de interpretación, Cristo promete vida eterna con una nueva identidad a los que le son fieles. Una persona era condenada por la acusación de 2 o 3 testigos, eso lo dice la Biblia. Cuando una persona era acusada por un solo testigo, como no había más testigos, entonces ponían al dios pagano y metían en una bolsa 2 piedrecitas, una blanca y una negra. El acusado tenía que meter la mano y sacar de la bolsa una de las piedras. Si sacaba la negra, el dios lo condenaba. Y si sacaba la piedra blanca,
el Dios lo declaraba inocente y era liberado. Interpretando el texto sugiere que la piedrecita blanca indica declarado inocente por Jesucristo, el que le ha sido fiel. El nuevo nombre, el bautismo en el nombre de Jesucristo, que es el que nos da vida. Al respecto, solamente quisiera aportarle que ese maravilloso nombre que llevamos invocado sobre nuestra vida, en todo el Antiguo Testamento fue un enigma. Manoah quiso saber, le preguntó al ángel, cuando su esposa le dijo, mira, se me apareció un ángel y me dijo que vamos a tener un hijo. Y Manoah le preguntó, y no le preguntaste el nombre, y necesitamos entrevistarnos de nuevo con él para saber cómo hemos de proceder con el niño. Y de nuevo se le apareció el ángel de Jehová. Entonces Manoah le pregunta, decláranos cuál es tu nombre para que cuando esto acontezca te honremos. Y él le responde, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Es haciendo una alusión a Isaías 9:6. Y creo que el profeta Isaías fue el que más cerca estuvo de poder obtener esa revelación, pero no era para aquel tiempo. Esa revelación gloriosa llegó con el nacimiento del Señor Jesús. Jesús es la revelación del nombre que es por encima de todo nombre, y ese es el nombre que menciona mi hermano ahí, que llevará escrito todo aquel que aparece en el libro de los redimidos. Jacob también le preguntó al Señor por su nombre y él dijo, ¿para qué quiere saberlo? Porque ese nombre es admirable. Y fue el nombre que dio a conocer el mismo Señor, diciéndole a María, vas a tener un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia resplandece como un faro. La idea nuestra es el deseo de incentivar a la investigación de la palabra, a amar la palabra. Los enigmas nunca van a dejar de existir, porque de hecho el Evangelio contiene muchos enigmas. Por eso se hace necesario de los predicadores ir y predicar el mensaje con la revelación del Espíritu Santo para que el que oiga entienda. Para el etíope que regresaba de Jerusalén era un enigma lo que leía. Por eso Dios acudió en su respuesta enviándole a Felipe y le explicara lo que él leía pero no entendía, que era Isaías 53. Los predicadores no estamos para impresionar al auditorio, para llevarles palabras grandilocuentes, sino para poner el mensaje del cielo al alcance del ser humano en el idioma, el lenguaje o dialecto que éste lo entienda, para que los misterios del reino de los cielos que a nosotros nos han sido revelados por el Espíritu Santo estén al alcance de los oyentes y así ellos también puedan acceder a todos estos beneficios. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia resplandece como un faro de... No olvide buscarnos en Metaverso o Facebook como ipuccentralcorozal.com. También va a encontrar la pestaña donde al darle clic va a tener el audio en vivo de la estación radial las 24 horas. Y más abajo va a encontrar la pestaña de poder bajar ya la aplicación y tenerla en su dispositivo móvil y así disponer de toda la programación que habitualmente aquí se sube.